uno tiene que ser un poco prudente en estas cuestiones. Tampoco puede ser un híbrido. Lo interesante, porque es lo mismo que yo comentaba con respecto a las personas que hacen información con respecto a educación en los medios, ¿no es cierto? El tema me parece que es interesante la preocupación y la ocupación de establecer un lugar, una mirada, una lectura, una noción de contrato social desde la perspectiva de volver a ocuparnos de lo que debemos ocuparnos, más allá de lo que haya y más allá de algunas cuestiones que están muy bien hechas y que por lo menos deberían continuar. Hablo en todos los aspectos. Voy a hablar puntualmente de educación en este caso y no me voy a meter ya con el periodismo y la comunicación, que era el tema de la charla, porque en realidad si uno se pone a pensar en cifras, y no por emular a nadie, sino simplemente por pensar en cifras, hoy estamos en un muy buen porcentaje de nuestro PBI con respecto a lo que la educación recibe. El tema también está en la estrategia intermedia, digamos, en cómo se posibilita, en cómo se organiza, en cómo se determina y cómo se responden a determinados planteos que tanto Nación hace a cada una de las provincias y las provincias responden. A mí me parece por lo menos saludable la iniciativa. Obviamente yo creo que hubo un gran estratega en la historia de la política argentina que tenía algunas frases que son por lo menos maravillosas. Armemos una comisión para que no pase nada. Creo que no es la idea. Algo de lo que hace agua en el medio entonces tiene que ver o que no ha sido tomado como debía ser tomado, no ha sido resuelto como debía ser resuelto, no había sido contestado en tiempo y forma. Esto me parece que es por lo menos claro. Yo creo en una integración latinoamericana con respecto a educación. Y esto es sumamente interesante. Lo más difícil de los grandes bloques es integrar en diferencia. Tenemos diferencias y similitudes en comidas, en términos. Y no hablo de fronteras. Hablo de cuestión de cómo tomamos la noción de temporalidad y cómo ejecutamos las cuestiones que tienen que ver con nuestros propios beneficios. Lo que quiero con respecto a eso que digo y hago tiene que ver con contexto. Yo puedo querer muchas cosas y los contextos a lo mejor no me lo permiten. Pero esta noción de contexto, donde yo tengo a lo mejor una función pública donde puedo colaborar en esta situación, sin duda allanará caminos. Yo creo que la primera cuestión, digo, con un análisis un poco rápido, y creo que lo dije en la charla en algún momento, tiene que ver con quién es el que está frente al curso, primero. Y después porque hemos hecho nosotros una simbiosis un poco extraña en cuanto a términos en historia argentina, que es bastante problemático, que tiene que ver con que la vocación tiene que ver con casi una vocación religiosa, no una vocación profesional desde el punto de vista de quien da clases. La formación del recurso humano tiene que ver con algunas cuestiones más importantes, o por lo menos, ningún docente es desechable del aula, aunque tenga una computadora a mano, porque el docente es el que guía la noción de posibilidad de análisis. El docente es el que transmite la cuestión de posibilidad de argumentar. No necesariamente el docente, que ojalá lo haga y así es, porque así éramos y nos interesaba, pero hay una cosa que es sumamente interesante. Claro que un mapa lo puedo encontrar en internet, pero si no lo veo en el aula, y parece una cosa de loco, que estoy hablando de 50 años atrás, no. Claro que en tridimensión yo me pongo con cual o tal programa, Google Earth, Google tal, y me ubico donde yo quiera. Sí, pero fuera de un contexto que se llama proyección Mercator. Digo, yo siempre le recuerdo a mis alumnos una anécdota que a mí me parece fantástico, y voy a hablar de un pensador extranjero. Cuando Marshall Bergman vino a la Argentina, estuvo en Buenos Aires para dar una conferencia. Entonces pidió ir a 2 plazas, porque sabía que le iban a preguntar qué piensa de la Argentina, qué piensa de esto, qué piensa de lo otro. Entonces Marshall Bergman va a la Plaza de Mayo, recorre, y luego va a la Plaza del Congreso. ¿Qué dice Bergman? Dice, he estado visitando 2 plazas emblemáticas de ustedes. En una, todo está ordenado,
está separado el lugar donde se decreta de la plaza, todo está limpio. En el lugar donde se legisla, las fuentes están rotas, los escalones están imposibles de ver, la plaza está toda sucia, lo que indica que en el lugar donde se decreta y se ordena, hay orden. Y en el lugar donde se discute, reina el desorden. Que sería fantástico que reine el desorden si en algún momento se vuelve a acomodar, pero generalmente nos pasa que no nos acomodamos. Creo que esta es la cuestión. A mí personalmente me gustaría que esto siguiese en la idea que se tiene con respecto a la convocatoria. A mí me gusta el ruido de la convocatoria, porque me gusta gritar alto, y me gusta la gente que pueda opinar desde cualquier lugar, pero propositivamente. A mí la discusión por la discusión misma me suena como cuando uno escucha vamos a hacer un congreso sobre cultura. Y la primera pregunta es, ¿qué es la cultura? Bueno, querido, arrancamos con la historia de la humanidad, este congreso va a durar 20 años. ¿No lo discutimos en algún momento ya? Digo, no es lo mismo colocarle a la cultura una premisa. ¿Qué cultura queremos? Que no es lo mismo que cuál es la cultura que nos identifica. Digo, ¿qué cultura queremos? Porque además, convengamos que en el relato latinoamericano somos ave raris. Somos más que el abanico, el mosaico, todas esas cosas que hacemos para definirnos en diferencia. Somos un pueblo que ha logrado una integración interna, manteniendo inmigrantes hablando en el mismo modo que hablaban, diciendo que hablan argentino, para que nos pudiéramos reír de el cocoliche, el lunfardo y todas estas cosas que nos han generado una particularidad como nación, como Estado. Algo nos falla que no nos podemos poner de acuerdo rápidamente. Y siempre venimos como dicotómicos, ¿no? en el camino de los senderos que se bifurcan. Pero creo que lo importante ahora es, se ha visto esto, hay esta propuesta, avancemos.